introducir factores distorsionantes. Gema del Río la formó usted, ¿no es así? Yo creo que se apellidaba del Río. ¿En qué año formó usted a la señora del Río? No le puedo precisar. ¿Puede precisar si fue con la dirección del señor Briones o con la dirección de don Jesús Fernández de Prada? Yo creo que estaba el señor Prada. Estaba el señor Prada, con lo cual podemos decir que fue anterior al año 2001. Sí, sí. Bien. En ese momento, ¿cuánto personal disponía usted para hacer el control de calidad en Fórum Filatélico? Pues supongo que entre 17 y 19 personas. Me dice usted que en el año 2001 sí. Tenía 17, 19. Sí. El volumen importante de sellos llega posteriormente y no se ha incrementado nadie en esos 5 años hasta la intervención en el personal que tenían ustedes. Pues no, vamos a ver, se incorporaron personas porque otras se fueron al departamento de adjudicación de valores. Entonces le repito la pregunta, lo que es control de calidad efectivo, ¿cuántas personas lo hacían entre el año 99 y 2001? Bueno, ahora me está diciendo el 99. Otra pregunta, por favor. Señoría, que conste la pregunta y mi más respetuosa de la protesta, porque considero que es importante para los intereses de mi cliente. Otra pregunta. Usted ha manifestado aquí que trabajó para European Philatelic. ¿Es así? A ver, yo trabajaba en Fórum Filatélico. European... a poner afirmaciones que no es exactamente lo que ella ha explicado. Ella ha explicado por qué firma esos documentos que ella aparece firmando, donde aparecen los membretes de esas compañías. Entonces, con el debido respeto, señora, creo que es interesante porque se están diciendo una serie de cosas respecto de mis defendidos que es imposible hacer una pregunta sin llevar un interlógico en el interrogatorio. Haga usted una pregunta sin introducir ese tipo de afirmaciones que no coinciden con lo que la testigo ha dicho. ¿En qué año usted desarrolló algún tipo de labor para European Philatelic? Supongo que era el año 95. 95. ¿Y hasta qué año estuvo desarrollando este tipo de funciones? Pues no me acuerdo. 95, 96. ¿Conoció en ese momento el control de calidad? ¿Cuánto personal tenía usted en Fórum Filatélico? No lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Tenía personal en European Philatelic haciendo control de calidad? No. ¿Usted llevaba la gestión de aduanas en European Philatelic? Sí. ¿No es cierto que se le otorgó un poder para poder representar a European Philatelic en aduanas? Sí. Ya lo había contestado desde el principio, señor Letrado. Perdone, señoría, si no recuerdo mal, había dicho que no era ni apoderada ni tampoco dijo que le habían dado un poder para poder hacer esas gestiones en aduanas. Luego era apoderada. Según cómo lo entiende, con la trascendencia. Disculpe, o sea, era la apoderada. Sí, si me dan un poder soy apoderada. Pero ya, claro, yo entendía, o sea, era una autorización para que pudiese ir a la aduana a retirar los valores. ¿En este momento es cuando usted conoce a don Ángel Tejero? Un poquito más tarde, bastante más tarde. ¿Sabe usted si don Ángel Tejero realizó las mismas funciones que usted en European Philatelic? Sí, yo creo que sí. ¿Le enseñó usted a hacer la gestión de aduanas? Sí. Posteriormente, el señor Tejero, ¿le enseñó usted al señor Tejero a hacer control de calidad? Todo lo que sabe de los sellos, los niveles de exigencia tan elevados que tenía Fórum Filatélico. Sí, se interesó mucho por ello. ¿Y conocía cómo se hacía todos estos estándares de calidad? Hombre, yo no controlaba su trabajo. Cuando se forma el personal de don Ángel Tejero, ¿quién se lo pide? ¿Se lo pide Ángel Tejero? ¿Se lo pide don Jesús? ¿Quién se lo pide que haga el favor de formar a estas personas? A ver, a mí no me pide nadie para formar a estas personas para trabajar con don Ángel Tejero. De las personas que había en mi departamento, me dicen que si una persona se puede ir con don Ángel Tejero, que es esta señora Gema del Río, creo.
¿Y eso quién se lo pide? Pues me lo pediría el señor Prada. Señor Prada, muy bien. ¿Usted sabe si después de que esta persona pasara a prestar servicios en Creative, el señor Prada le encargó al señor Tejero, para testar el nivel de formación del personal, que hiciera un trabajo de control de calidad sobre determinadas partidas de sellos? No me consta eso. ¿Le consta a usted si en ese momento estaban ustedes saturados de trabajo? ¿Había el embudo que se han referido? ¿De qué año me habla? Pues de cuando formó usted al personal del señor Tejero. No, en ese momento no estábamos saturados. No estaban saturados. No. Y posteriormente sí han estado saturados, ¿no es así? Lo ha relatado varias veces que ella lo centra en el año 2004, me parece que es. Sí, 2000. Hay una serie de notas de abono que han aparecido y se las enseñó en la declaración el Ministerio Fiscal, relativa a unas comunicaciones de Creative a Piteri sobre una serie de sellos que se estaban reclamando de una partida. Esos sellos, no es más cierto que eran los que había completado el señor Tejero sobre el volumen de sellos que les había entregado a ustedes. Es que ahora mismo no me acuerdo de... Es algo que hemos visto. Sí, se lo exhibió el Ministerio Fiscal en su declaración en el Juzgado de Instrucción y se ha referido, creo, en su declaración aquí sobre unas partidas de devolución o abono de Piteri que iban relacionadas a Creative. A ver, no sé. No se preocupe. Una pregunta más. Sobre los estándares de control de calidad que puso Fórum Filatélico, ¿conoce usted alguna otra empresa filatélica que tuviera estándares similares? No. ¿Conoce usted a una empresa que pudiera dar le voy a formular la pregunta de otra forma. Solamente ese estándar de calidad podía ofrecerlo gente formada o formada a partir de que hubiera pasado por las instalaciones de Fórum Filatélico. Sí. Aparte de usted misma, el personal de Fórum Filatélico y el personal de las sociedades de don Ángel Tejero, ¿conoce usted alguna empresa nacional o extranjera que pudiera realizar un nivel de control de calidad tan exigente como tenía Fórum Filatélico? Sí. Dígame. Bueno, pues cualquier filatelia, o sea, se sabe lo que es un sello centrado, que tenga una buena calidad, que no tenga manchas de óxido, o sea, cualquier filatelista. Entonces, ¿qué lógica tiene que tuvieran ustedes 18 personas haciendo control de calidad si cualquier filatelista les podía enviar los estándares de calidad que ustedes estaban exigiendo? No, vamos a ver, el filatelista conoce, o puede distinguir la calidad, pero él compra en una subasta, compra 20.000 sellos y los vende a Fórum Filatélico. Pero Fórum Filatélico quiere entregar a sus clientes los sellos de una calidad pues de lo mejor que hay en el mercado. Le repito la pregunta, ¿conoce entonces alguna empresa que por número de personal y formación del mismo pudiera ofrecer unos servicios de control de calidad similares? Suficiente. El tribunal ya la considera contestada con la explicación. Señoría, que conste mi más respetuosa de las preguntas, y quiero rogar al tribunal que sea medianamente benevolente en la formación de los interrogatorios. He intentado ajustarme en los tiempos y en las formas, pero es muy difícil sacar contradicciones de los testigos si a cada pregunta que hago se me está limitando. Se lo haré. También entienda que es que... yo lo entiendo y sé que es pesadísimo. Pero bueno, efectivamente, esta presidencia promete ser más flexible. Muchas gracias, señoría. El sistema de control de calidad para los sellos, ¿lo impuso usted o lo impuso don Jesús Fernández de Prada? Don Jesús Fernández Prada. Muy bien. ¿Usted en algún momento de su dilatada vida profesional en Fórum Filatélico tuvo la percepción que sellos a los que usted había hecho un control de calidad volvían de nuevo a sus manos?
No, en ese momento no. ¿Y en un momento posterior? No. De acuerdo. Pero usted se ha referido a eso cuando hablaba de que dejaron de devolver los sellos para evitar el problema del retorno. Bueno, pero están diciendo dos cosas diferentes. Él dice, que si sellos examinados por mi departamento, que habían salido de mi departamento, se habían retornado. Sí, sí, ¿no? Sí. No lo había sido entonces. No, yo he dicho que no había entendido la pregunta, ¿no? No, yo lo que estoy preguntando ¿No? es, vamos a ver, Perdón. aquí se dice que hay una serie... Sí, creo que lo entendió usted bien. Usted se refiere a los sellos que habían pasado su control de calidad, no a sellos defectuosos devueltos. En cualquier caso, el control de calidad tiene dos vías, lo defectuoso y lo apto. Cualquiera de ese volumen de sellos parece ser que vuelve de nuevo a doña María Cabezón. Esto va al hilo de una pregunta que le hice a don Francisco Briones de quién fue la persona. No de más explicaciones ahora, simplemente lo ha entendido ahora, se refería a los dos sellos, tanto a los defectuosos como a los que pasaban el los control de calidad. defectuosos se decide en un determinado momento no devolvérselos al proveedor porque el proveedor se lo iba a vender a otro proveedor, el otro al otro, al final se iba a una subasta y volvían a entrar. Entonces se decide no devolver los defectuosos y yo iba haciendo años colecciones porque igual en un determinado momento Forum podía poner una filatelia y vender al coleccionista. Perdone. ¿Y en el otro sentido que lo que le preguntaba el letrado? ¿Perdón? Sellos que sí habían, como usted había entendido, que sí habían pasado el control de calidad, que pasaban al departamento de adjudicaciones. Nunca detectó que esos sellos volviesen. No. Nunca los detectó, perdón, es que estaba pensando en otra cosa. Nunca detectó que los sellos volviesen. Eso ha contestado. Sí, eso ha contestado. Sí, es que no lo he oído, perdone el tribunal. Sí. Y una última pregunta para acabar. No termino de entender. Usted ha manifestado. Bueno, no, le voy a hacer una pregunta. ¿Está usted segura que no ha vendido sellos a Creative? Yo no. ¿Ha recibido usted alguna remuneración, algún pago, cheque o transferencia bancaria de Creative? Cheque de European Philatelic o de Creative, sí. Señoría, quisiera aportar al amparo del artículo 729 3 listados de mayor de Creative y poder realizar a la vista de estos listados de mayor una serie de preguntas a la testigo. Previamente primero vamos a esperar que ella nos dé la contestación completa de estos cheques que dice haber recibido. ¿Nos puede explicar qué tipo de cheques y por qué? Sí. El señor Prada decidió hacerme, darme una remuneración por los despachos que yo hacía en aduanas de European Philatelic. Y entonces me dijo que entre 35 o 40.000 pesetas por mes que se me pagarían 2 veces al año. 1 o 2 veces al año. ¿Y de la otra sociedad por la que le preguntaban? Sí, yo entendía que eran entendía que para mí eran sociedades del señor Prada. Con permiso del tribunal. Sí. Vamos a ver, doña María, quizás usted no expidió en fecha 22 de marzo de 1999 una factura a abonar por Creative Investment de importe 503,35 euros. Factura que se le pagó el 25 de marzo de 1999. ¿A mí? Sí, a usted. Pues no recuerdo. ¿Recuerda usted haber expedido una factura con fecha 27 de julio de 1999 de importe 2.404,05 euros que se le abonó el 29 de julio de 1999? No lo recuerdo. Y finalmente, el 18 de mayo del año 2000, ¿no expidió usted una factura de 1.502 euros con 53 céntimos que le fue abonado el 31 de mayo del año 2000? No, señor, eso no lo sé. No. Quisiera aportar el listado de mayor. Para el tribunal. Bueno. La contabilidad está en euros. En el listado, está pasado.
Sí, está pasada toda para que poder unificar los pagos. Señoría, está todo pasado del listado de mayor a euros, no son 500 pesetas, 500 y pico pesetas, sino que está todo en el listado de la contabilidad y eso es un listado de mayor. Lo que sí ya dejamos interesado que se nos expida testimonio de la declaración de doña María Cabezón a los efectos que esta parte intere. Ese tipo de manifestaciones en este momento pueden entenderse de carácter coactivo frente a la persona letrada. No, señor letrado, no le voy a permitir. Este tribunal ha advertido, como hace con todos los demás testigos, al inicio de la declaración y en este momento no le consiento ninguna otra observación. ¿Me entiende Lo entiendo perfectamente y pido disculpas al tribunal. Señor letrado, esto que usted dice que aporta ahora, dice que es el libro de la entidad Creative. Cuenta de proveedores de doña María Cabezón con el número de cuenta de la contabilidad. Por favor, se lo exhibo. Sí. Le dejó una copia. Mire, a la vista de esa hoja, que según indica el letrado que le está haciendo la pregunta, es uno de los libros de la entidad Creative, ¿le dice a usted algo, esta referencia a fechas, a estas cantidades? Absolutamente nada. Bien. ¿Le exhibe una al Ministerio Fiscal? No tengo más preguntas, señoría. Bien. El tribunal admite el documento con base en la pregunta que el letrado acaba de hacer y dice, bien, ¿alguna otra de las defensas? Con la venia, señoría. Fernando González, defensa de Marcel Stenhuis. Señora Cabezón, buenos días. De todos los suministradores que ha manifestado usted, de todos los suministradores de Forum, ¿podría decirnos quiénes eran los más relevantes de todos ellos? Los más importantes, sí. Los que más... Los señores Stenhuis, o sea, Krimpen. Sí. Por el tipo de sellos que se suministraban y que usted controlaba, ¿podría usted identificar de dónde procedían, de qué suministrador procedían esas colecciones? Y me refiero en concreto a la de Europa Z, series completas. ¿Podría usted identificar quién era el principal suministrador de esta colección? Sí. ¿Puede decirnos quién? No, perdón. Perdón, repítame la pregunta, es que no la he entendido bien. Por el tipo de colección que llegaba a sus manos. Por el tipo de colección que entraba, yo más o menos podía identificar, en algunos casos, precisamente la de su cliente. Muy bien, que es Krimpen, ¿no? Sí. Stenhuis. Señor Cabezón, ¿nos puede especificar un poco más el tipo de relación profesional que mantenía usted con el señor Marcel Stenhuis? ¿Cada cuánto tiempo le veía y dónde se veían? Pues hasta el año 2002, 2003, le veía casi todos los meses, pero después ya no le vi más. ¿Con qué motivo le veía? ¿Por qué iba? Pues que cuando venía a traer la filatelia y yo pues tenía hecho un albarán de sellos que estaban defectuosos, igual le llamaba la atención por alguna por fallas que había habido o por series que faltaban para completar algo o hablar en alguna serie en particular, no lo sé. Pero ¿qué razón había para que un suministrador como el señor Stenhuis fuera a verla a usted, que era quien controlaba los sellos? O le hago la pregunta más directamente, ¿sería porque estaba esperando a que usted terminara o su departamento terminara el control para que ese suministrador pudiera emitir su factura? No, yo entiendo que él, cuando entregaba el lote, entregaba su factura y yo en eso no tenía nada que ver. ¿Esa factura no sufría modificaciones
por el hecho de que hubiera sellos que fueran defectuosos? Sí, pero yo hacía una nota de los sellos defectuosos y de las faltas que había y de los sobrantes que había, y bueno, se le entregaban. Y con en base... los primeros años, luego ya no. Luego ya no quiere decir que ya no hacía esa nota de defectuosos. Yo me quedaba con los sellos, siempre hacía una relación de todo, sí, desde que entré hasta que fue la intervención, de todos los albaranes hacía una relación de los sellos válidos, de los sellos defectuosos y de las faltas. ¿Y usted esa relación se la entregaba o una copia de esa relación al señor Stenhuis? Sí. Sí. ¿Hasta qué año recuerda usted haber estado recibiendo la colección de sellos Europacet series completas? ¿Del señor Stenhuis? Sí. Pues yo creo que hasta el año 2002, 2003... ¿Inmediatamente antes de la intervención no recibía usted esta colección ya? No. No. Ese tipo de relación profesional que mantenía con el señor Stenhuis, ¿la mantenía con el resto de los proveedores que usted ha mencionado? Como por ejemplo, me refiero a los representantes legales de estos proveedores acudían a verla ¿De qué proveedor? Con esa seriedad, y le digo, Creative, Atrio, Stamps Collectors. De Creative me mandaban el lote. Pero me refiero específicamente me refiero a que fuera un representante legal de Creative o de Atrio a verla a usted todos los meses para ver cómo iba el control de los sellos que le suministraban. Sí, a veces vamos a ¿Pero ver, con la misma no. intensidad que con el señor Stenhuis? ¿Disculpe? ¿Con la misma intensidad que con el señor Stenhuis? No. Porque es que ellos vendían muchos sellos a Forum. ¿Ellos quiénes? Krimpen. Bien. Que digamos que era el proveedor más importante. Muy bien. Y la última pregunta, señora Cabezón. Que me conste. Bien. Respecto a esas sociedades European Philatelic, suministros filatélicos, colecciones diversas, respecto de las que usted recogía, en nombre de las cuales recogía sellos que iban destinados a Forum, ¿no le parecía extraño que esos sellos llegaran a esas sociedades siendo destinados a Forum? Yo me limitaba a hacer el control de calidad de los sellos que me entregaban. Pues ninguna pregunta más, señoría. ¿Alguna defensa más? Muchas gracias. Hemos terminado con su declaración. Puede usted marcharse. Gracias. Vamos a empezar con el primero, venga. El primero que se encuentra, tenemos lo siguiente, hay unos testigos que están presentes y otros que es por videoconferencia. Exhibir documentos a los que son por videoconferencia encierra cierta complejidad. Pasa el primero. Porque una posibilidad es que, bueno, vamos a tomar declaración, vamos a empezar por un presencial y después se le enseñará el listado de los que están por videoconferencia para que si quiere que se les mande por fax algún documento se les pueda mandar, porque entonces ya lo tienen en su poder y puede ser más fácil. Vamos a empezar. Adolfa Abad García. Estos son todos perjudicados, ¿no? Sí.
Buenos días, señora. Siéntese, por favor. Señorías, buenos días. Su nombre es Adolfa. Abad García. Por favor, siéntese. Comparece usted en este acto porque usted ha sido perjudicada en el asunto de Forum, ¿no es así? He sido cliente y asesor de Forum, sí. Bien. Comprendemos que algunas de las preguntas pueden deberse a cosas que ocurrieron hace años. Usted pues conteste en la medida de lo que pueda recordar lo que se le pregunte. ¿Jura usted o promete decir la verdad? No le voy a oír bien, tengo un problema auditivo. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Juro, sí. Bien. Ministerio Fiscal. Con la señoría. Doña Adolfa, ¿me oye a mí bien? ¿Perdón? ¿Me oye bien? Ahora sí, muchas Sí, gracias. bien. Muy amable. Muy bien. Señora Abad, ha dicho usted que es asesor o ha sido asesora del Fórum Filatélico. He trabajado en Fórum Filatélico. ¿Durante cuánto tiempo trabajó usted en Fórum Filatélico? Pues aproximadamente unos 17 años. Pero dígame desde cuándo hasta cuándo. ¿Desde qué año hasta qué año? Hasta que terminó, por retroceder a usted 17 años. 17 años desde la intervención judicial se refiere, ¿no? ¿Perdón? Se refiere que cuando hubo la intervención judicial en el año 2006 llevaba 17 años. Sí, aproximadamente. De acuerdo. Mes más, mes menos. Mire, doña Adolfa, usted... Yo le doy una aproximación porque no tengo las fechas claves en este Muy momento. bien. En el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid tiene usted reconocido unos créditos, unos perjuicios o un crédito que tiene usted contra Fórum Filatélico por sus inversiones por importe de casi 510.000 euros. ¿Es así? Creo que sí. Bien. Y eso se debe a unas inversiones que hizo usted desde el año 1989 hasta el año 2006, porque tiene usted suscritos 11 contratos de abono filatélico, tiene 4 de Super Maxi Forum y un plan de futuro de agentes. Me ha oído, ¿verdad? Los presenté todos, sí. Sí, bien. Han sido presentados todos. Mire, para... usted, la primera vez que invierte en Forum Filatélico fue en el año 1989, ¿de acuerdo? Puede ser, yo no lo recuerdo la fecha exacta. Vale. En el año 1989, ¿por qué decide usted invertir en Fórum Filatélico? ¿Cómo conoce usted Fórum Filatélico? Por una asesora, que yo trabajaba en el Hospital San Francisco de Asís, ¿sí? Entonces ella hacía los abonos a los médicos y yo la conocí, me lo presentó, bueno, me gustó y entonces empecé siendo cliente. Sí. Al poco de ello me gustó la empresa y decidí ingresar para trabajar en ella. Y ¿Como asesora? Sí, y seguí invirtiendo porque, bueno, confié en esa empresa y me pareció, bueno, una de las mejores empresas de España. Yo he estado muy contenta. Muy bien, doña Adolfa. Mire, en el año 89, la primera vez que invierte usted, a través de una asesora que trabajaba en el hospital. Sí. ¿Qué le cuenta a esa asesora, a esa compañera suya, qué es lo que le cuenta de Fórum Filatélico? Bueno, en general es invirtiendo una cantidad que podían ser, como ustedes saben, mensual, anual o todo junto, y luego al cabo de 10 años tienes una renta, y si que es anual esa renta, y si decides retirar el capital, te lo puedes retirar todo. Bien, o sea que usted a esta señora digamos que le presentó invertir capital para obtener una rentabilidad, ¿es así? Claro, una rentabilidad y además con la seguridad de que mi dinero se podía recuperar. Sí. ¿Le dijo por qué esa inversión era segura? Le dijo, ¿esta inversión es segura? ¿Por qué? ¿Por qué tener seguridad de que te vamos a devolver este dinero y esa rentabilidad? Bueno, no sé, supongo que yo veía a mis jefes invertir en ello, me parecía interesante, creí en ello, y si no, pues claro, yo no hubiese seguido invirtiendo y sobre todo trabajando en ello. Bien. Mire, usted como asesora tenía a su vez otros clientes. Sí, claro. Claro. ¿Cuántos clientes llegó usted a tener de Forum? Tampoco lo recuerdo. Pero entonces, cada vez que usted renovaba, porque fíjese, el primer contrato es del año 89, el siguiente es del año 90. En el año 90 usted ya era asesora. Creo que sí.
Y entonces usted... No tengo las fechas muy claras. Bien, pero usted para renovar... Yo voy a hacer 80 años, estoy operada de un tumor a la cabeza y se me van algunas cifras o datos. A lo mejor por eso no le concreto fechas y datos. Vale, pero en todo caso, las sucesivas veces que usted renovó en Fórum Filatélico, hasta el año 2006, fíjese, esas veces, usted ya no tenía que entrevistarse con ningún asesor. No. No, simplemente llegaba a la oficina y decía, quiero renovar. Claro. O sea que la primera vez que le contaron de qué iba el producto de Fórum Filatélico fue en el año 89. Yo llegaba, cuando esto tenía yo mi renta, bueno, yo continuaba renovándolo. Bien. Podía haber retirado capital y no seguir con la renta. Bien, mire, doña Adolfa, los contratos que usted tiene es de abono filatélico, de Supermaxiforum Serie Oro y de Plan Futuro Gente. Son 3 modalidades distintas. Sí. Pero fíjese que el de Supermaxiforum no lo contrata usted hasta el año 2005, ¿de acuerdo? Y el plan Futuro Agente en 2003. Cuando llegabas a los 10 años, perdón, tenía la oportunidad de conseguir otros 5 años más sin cobrar renta de algunos de esos abonos. Sí. Que es tal vez a lo que usted se refiere. No, lo que quiero decir es, como usted tiene 4 modalidades de contrato y solo contrató con un agente la primera vez en el 89, ¿quién contó las diferencias entre el abono, el Plan Futuro Agente, el Supermaxiforum? ¿Quién se lo contó? Porque en el año 89 no tenía usted más que abono. Hombre, allí nuestros jefes nos informaban de todo esto. O sea que usted, una vez que estaba dentro de, digamos, de la plantilla de comerciales, claro, ya se iba usted enterando directamente. Es que estaba dentro, claro, ya nuestros jefes nos iban informando de cómo era esto, y una vez que te lo aprendes ya tú decides. Sí. Mire, lo que quieres hacer. Desde el año 89 hasta el año 2006, ¿los sellos que iban adjudicándose a sus contratos iban cambiando? ¿Cómo que iban cambiando? Es decir, la primera vez que suscribe un abono, a usted le adjudican unos sellos, ¿no?, a su contrato. En valores filatélicos. Esos valores filatélicos, esos sellos. Que yo decidí dejar en depósito, que podía haberlos llegado. Eso es. Y los tuvo usted hasta el año 2006 ahí. Yo no los retiré nunca. Muy bien. Y esos, cada vez que usted hacía renovación de abono o contratación de nuevos contratos, ¿esos sellos eran los mismos o cambiaban otros sellos? Otros sellos. ¿Y eso los elegía usted o se los decían dentro de Fórum? La empresa. La empresa decía, estos son sus nuevos sellos, Adolfa. Sí, eso es. Bien. La empresa, mediante un contrato que yo... Mire, Adolfa, usted tenía antes de que usted contratara en el año 2009, en el año 89, con la primera abono filatélico, ¿tenía usted algún conocimiento del mundo filatélico, de los sellos? No, ninguno. Nada. ¿Y le explicaron cómo, la primera vez, le explicaron cómo se revalorizaban los sellos? Sí. Explícanos, ¿qué le dijeron exactamente? Bueno, esto se invertía en valor filatélico, ¿sí? Por voluntad. Es en años completos, series completas del tema Europa. ¿Sí? Esto es como una colección. ¿Sí? Entonces, estos, al ser años completos, series completas, se revalorizan. Entonces, yo lo vi interesante y... ¿Pero se revalorizan por qué? Porque se revalorizan porque díganos el motivo. Bueno, yo para mí eran como cuadros que tienen una firma. Son años completos, series completas del tema Europa. No es un sello. Sí. Son series. Y entonces, esto es lo que usted le explicaba luego a sus clientes, a su vez, ¿no? Sí, claro. Y esto se referenciaba... Me informaron y por lo que yo me convencí, por lo que seguí en la empresa y por lo que estuve tantos años y por lo que seguí invirtiendo. Bien. Y estas listas, esos precios son los precios que están en las listas oficiales de Fórum Filatélico, ¿verdad? Sí. Bien. Y esas listas de los precios de los sellos, usted se las daban trimestralmente, ¿es así? Sí. Bien. En toda la vida que usted tuvo desde el año 89 hasta el año 2006, esas listas, los sellos que usted tenía en esas listas, siempre se revalorizaban, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Oiga, ¿usted qué ha recibido hasta el día de la fecha en el
juzgado de lo mercantil, en el procedimiento concursal, de esos 510.000 euros, ¿qué ha recuperado si es que le han pagado algo? Yo he recuperado, independiente de cuando se ha cerrado la empresa, quien haya sido y cómo haya sido, la pequeña cantidad que se nos ha devuelto, como ustedes saben, bueno, yo una parte de esos abonos yo iba recibiendo una renta y los otros los continuaba porque quería seguir reinvirtiéndolos más para en su día tener pues una pensión más de oro. Vale, lo que le quiero decir, de estos 510.000 euros Sí. que le han reconocido en el juzgado de lo mercantil, ¿ha recibido ya algo? He recibido ¿Cuánto? dos pagos. Pues, no sé si han sido 20 y tantos una vez. 20 y tantos mil euros. Y bueno, han sido 2 veces. Si me pregunta usted fichas y datos, no sé. De acuerdo, pues muchas gracias. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. ¿De las acusaciones alguna pregunta? Sí, señor letrado. Gracias, señoría. Con su venia, Julio Aranda, por Enil de Villar y otros. Señor, aunque no me oiga, ando por aquí escondido. ¿Me oye bien? No, señor letrado, sí, déjele. Ah, perdón. Oye, mejor por allí. Ya. Oye mejor por ese lado. Siéntese aquí. Siéntese aquí. Póngase al lado del fiscal. Discúlpeme, pero usted tiene un tumor a la cabeza y he perdido parte de este oído, entonces no les oigo muy bien. Gracias. ¿Me oye ahora bien? ¿Me oye bien? Sí. Mejor. Se ha referido usted antes a que habla usted de nuestros jefes en Fórum Filatélico. Lo ha dicho varias veces. ¿Quiénes eran sus jefes en Fórum Filatélico? ¿Qué? ¿Quiénes eran sus jefes? ¿Mis jefes? Sí. Bueno, el máximo jefe era el señor Briones Nieto y indirectamente el señor Félix García. Félix García. ¿La señora María Cabezón le daba a usted instrucciones o algún tipo de formación sobre la filatelia? El señor Félix García teníamos una reunión todas las semanas, el viernes generalmente por la tarde, por la noche, y hablábamos de esto y de todo en general. ¿Doña María Cabezón le daba a usted algún tipo de instrucciones o clases o formación? Sí, nos estaba en la formación, claro. María Cabezón. Ah, no. 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 Hay una señora, yo no sé quién es. Bien. Respecto de los sellos, Sí. ¿qué le enseñaron a usted que usted no supiera de los sellos? Es decir, materialmente, del mercado, de cómo estaba conformado un sello, de cómo se valoraba, de cómo se coleccionaba. ¿Qué le enseñaron a usted de todo esto? Pues no sé cómo explicárselo a usted. Yo sé que eso en concreto es como se lo he expresado aquí a su señoría. Pues yo sé que se revalorizaban año tras año al ser años completos, series completas, por lo cual nos iban adjudicando las series según los ibas invirtiendo dinero en ellos, sea parcial o total, ibas recuperando para comprar esas series completas, años completos del tema Europa. Pero digo, por ejemplo, ¿le enseñaron a usted a diferenciar un sello auténtico de otro falso, de uno que estaba en buen estado a otro que estaba en mal estado? ¿Cómo se valoraban los sellos en función de su antigüedad, de su cuidado? ¿Todo eso se lo enseñaron? Yo todo eso lo he confiado en la empresa. Eran sellos perfectos, que se coleccionaban perfectos. De hecho, yo no quería tenerlos en mi casa, porque entonces, claro, perdía es la garantía que yo tenía. Entonces quedaron en la empresa por propia voluntad y además firmado. Y no le puedo decir más nada. Le ruego que abrevie. No estamos en condiciones de tener a este pobre testigo que llega haciendo un esfuerzo en dar una respuesta, preguntándole cosas que no afectaban a su trabajo y poco va a ilustraría al tribunal. Como ha dicho que era comercial, Sí, además de cliente. pero también ha dicho que tiene los años que tiene y las operaciones que tiene. Voy terminando. Cuando firmaba usted un contrato, los sellos que iban relacionados a ese contrato, ¿usted se lo enseñaban físicamente esos sellos?
Si yo los solicitaba, sí, si no, no. Pero no, digo, ¿a usted se los traían en la carpeta junto con el contrato los sellos o no? No, porque jamás lo quise. Si yo hubiese deseado verlos, a mí se me presentan. Y me los podía haber llevado o dejado. No. Estaba escrito con los contratos y así me fié y así me fue bien. Y cuando llegó el momento de cobrar las rentas de las partes que ya me correspondía, es cuando he cobrado las rentas y los demás he seguido invirtiendo. ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia. Intentaremos ser muy breves. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. No sé si va a tener usted también que cambiarse de sitio. Voy a intentar... Dígame usted si me oye, doña Adolfa. ¿Me oye o me pongo allí mejor? Pues no lo sé, si quieren me acerco yo. No se le ocurra. Voy para allá, Les facilito las labores porque vengo con la mejor intención del mundo. Doña Adolfa, pensamos lo mismo. Sabemos que usted viene con la mejor intención del mundo y se lo agradecemos. A mí no me importa estar de pie y ahí hablando con ustedes, con el que sea. Sí. Para mí, ya les he dicho que tengo ese problema, estoy operada de un tumor y que he perdido esta parte de la audición. Entonces... Doña Adolfa, 1989 fue la primera vez que usted invirtió en Fórum Filatélico, ¿correcto? Creo que fue esa fecha. Bien. Insisto en que no tengo las fechas claves en este momento. ¿Recuerda usted cuánto dinero invirtió en la compra de Filatelia? ¿La primera? Sí. La primera vez. Bueno, pues creo que empecé haciéndolo abonos de 10 euros. 10 euros. En el 89 no había euros. ¿Qué serían? ¿Unas 1000 pesetas o qué? Sí, eran muy bajos. ¿Al mes? De bajos, sí, al mes. Al mes. ¿Sabe usted cuánto dinero ha puesto de su bolsillo desde entonces en Fórum Filatélico en la adquisición de Filatelia? Pues como entonces eran pesetas... Porque usted suscribió un contrato mensual, a pago mensual de Filatelia en 1989. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero? ¿Cuánto tiempo estuvo pagando usted 1000 euros o 1000 pesetas mensuales? Bueno. Es que yo después hice más abonos de esos pequeños. Sí. Y luego, a los 10 años... Eso es. A los 10 años, a cobrar ¿qué pasó? la renta. ¿Cuánto cobraba usted a partir de los 10 años? Pues me parece que un 15% era entonces aproximadamente. ¿Un 15% de qué? Como llegaba al año... Sí. Pues de eso. Al año se vendían los primeros sellos. Sí. Con el dinero de esa venta usted cobraba una renta. Sí. Vale. Y luego hacía... Y otra parte de la renta la seguía invirtiendo. Sí. Vale. Pero usted cobraba a partir de 1999 usted recuperó dinero, cogió dinero de Fórum Filatélico. Yo recuperé dinero y además le hice un contrato a mi madre que tenía ya 80 años y a los 5 años, entonces ella ya pudo empezar a cobrar una renta también. Doña Adolfa, ¿usted ha puesto de su bolsillo 510.000 euros en Fórum Filatélico? Pues sí, seguramente que sí. ¿Ha puesto bien? ¿De dinero está descontado lo que usted ha cobrado? Si lo puede... ¿Que de eso cuánto he cobrado? Claro. ¿Ahora? No, a lo largo de todo el tiempo. No lo sé. No lo sabe. No lo sé. Vale. No lo sé, porque las rentas me venían aproximadamente cuando cobraba estos pequeños. No es importante, simplemente sabe que ha cobrado. Mensualmente venían siendo unos 3.000 euros. Mensualmente unos 3.000 euros, durante algunos meses. Sí, durante algunos años. De los pequeños. Los otros, no sé si fueron 3, 4 o 5. Le digo que no he venido con datos porque no sabía que esto me lo iban a preguntar. No se preocupe. Continué porque quería tenerlos, además de los 10 años, sí, otros 5 más. Vale. ¿Eh? ¿Usted para que subiese el tanto por ciento. ¿Usted sabía? No quiero ser sugestiva en la respuesta, señorías. ¿Usted sabía en qué consistía su inversión del capital? Es decir, ¿usted sabía que estaba comprando Filatelia? Sí, valores filatélicos, sí. ¿Y sabía de dónde venía la renta que usted cobraba después? De los valores filatélicos, cuando se vendían. Cuando vendía usted sus valores filatélicos. Claro, cuando vendían la parte proporcional para darme la renta, sí. Bien. ¿Usted ha querido saber alguna vez algo de Fórum Filatélico
¿Y ha tenido problemas para saberlo? ¿Algún detalle, algún dato, algo? ¿En No, algún momento la empresa...? No, la verdad es que cualquier duda que tuviera, enseguida pocas dudas tuve, pero enseguida se prestaban a ofrecerme todas las explicaciones. Desde aquí, no hace falta que se levante. Señorías, esta es la lista del Fórum Filatélico, está escalada en las actuaciones. Y ¿recuerda usted si este era el folleto que al momento de la intervención se facilitaba a todos los clientes trimestralmente de Fórum Filatélico? No me acuerdo. No se acuerda. No me acuerdo. Por favor, yo le ruego que entiendan el esfuerzo que esta testigo está haciendo. Señoría, la última pregunta. Otros testigos, pero... La última pregunta, lleva usted razón. La última pregunta, doña Adolfa. ¿Ustedes recibían anualmente información para hacer la declaración de la renta? Sí. Respecto a sus operaciones en Fórum Filatélico. Sí. A mí me mandaban esto para hacer la declaración de la renta. Sí. ¿Recuerda Siempre. usted si también la recibió sobre el ejercicio fiscal del 2006? Sí. Bien. No hay más preguntas, señorías. Sí. ¿Alguna de las demás defensas? Muchas gracias, señora. Hemos terminado. Le agradecemos mucho que haya comparecido y su colaboración. Muchas gracias. Si algo más quieren. No, muchas gracias. Vamos a interrumpir la sesión 10 minutos.